Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta bonita mañana. Estamos aquí en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos agradecidos por esta oportunidad que nos da el Canal 38 de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy estamos aquí los hermanos Abud y un servidor, Pedro Recio, pastor por la gracia de Dios de la Iglesia Cristiana Tiempos de Restauración. Hoy tenemos un privilegio enorme de compartir la palabra de Dios y queremos aprovechar el tiempo, así irnos rápido a consultar la palabra de Dios, donde vamos a estar basando el mensaje que Dios puso en nuestro corazón compartir en este día. Entonces, nuestro mensaje va a estar en el capítulo 1 de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios así. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. Creo con todo mi corazón que esta es una palabra muy adecuada para estos tiempos. Creemos con todo nuestro corazón que este es el tiempo de los hijos de Dios. Y una palabra como esta nos anima, porque nos entera de cómo Dios habla a nuestra vida día con día. Y Él nos promete estar con nosotros y entregarnos esas victorias. Claro que hay una condición. La condición es servirlo. La condición es llenarnos de su palabra, honrar su palabra, honrar su presencia. Pero Dios siempre va a cumplir esa promesa que nos ha dado en esta palabra que acabamos de leer. Aquí hay muchas promesas que Dios le da a Josué. Y la promesa es que Él va a estar con él, y la promesa es que Él va a heredar, Él va a repartir la tierra que el pueblo de Dios está heredando. Entonces, lo primero que veo y donde quiero compartirle es en esa promesa que le dice Dios que Él va a estar con él en donde quiera que él vaya. Pero le dice que lleve al pueblo a pasar el Jordán, porque ya el siervo Moisés ya no estaba. Y eso nos enseña de un ciclo que se está cerrando en la vida de Josué. Ya Moisés ya no estaba. Ahora ya Moisés terminó su ciclo, pero comienza el ciclo de este hombre de Dios, Josué.
Y de igual manera, también comienza un ciclo, termina un ciclo, está terminando un ciclo del pueblo de Dios y está a punto de comenzar otro ciclo muy, muy diferente. De igual manera, en ese ciclo que terminó, o que cuando comenzó este ciclo que está terminando, fue en aquel tiempo donde Dios con mano poderosa sacó a su pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, Amén. donde eran una tierra de esclavitud, donde eran esclavos, y de igual manera llegaron a ese punto, a ese momento donde al ir caminando ellos, al ir avanzando, se encontraron con que había un mar delante de ellos, y cuando llega ese momento, ellos creo que se puede entender que se desesperan, que se desaniman al ver que viene Faraón con todos sus soldados persiguiéndolos, y enfrente de ellos hay un mar. Hay un mar que es el obstáculo para que ellos continúen al cumplimiento de su promesa. La promesa había sido que se iba a terminar ese ciclo de esclavitud, iba a comenzar un ciclo de libertad. Amén. Pero Amén. ahora se encuentran enfrente de un mar imponente, en un mar que se ve imposible para cruzar. Pero cuando Dios promete algo, Él siempre lo cumple. ¿Cómo le va a hacer? Solo Él sabe cómo lo va a cumplir. Solo Él sabe cómo lo va a cumplir. Nosotros vemos la historia, esto ya es historia, y vimos cómo Dios lo cumplió, cómo Dios con su poder abrió ese mar rojo, y el pueblo de Dios pasó al cumplimiento del próximo ciclo que les estaba esperando, una libertad donde ya no iban a ser esclavos. Entonces, ese es el ciclo que terminó, y comenzaba el ciclo del desierto, donde iba a ser un trato, donde Dios se iba a manifestar, donde el pueblo de Dios todavía iba a ver más del poder de Dios, más de su misericordia, y así lo hicieron. Ahora, en la palabra que estamos leyendo, Dios le está diciendo a Josué: se terminó ese ciclo del desierto, comienza un ciclo nuevo. Pero hay que esperar por 3 días ahí en el Jordán, porque van a ver una vez más mi gloria. ¿Qué nos dice usted, hermanita Nina, de esos ciclos? Amén. Amén. Es bien hermoso poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra, pero quiero añadir este pasaje donde dice en Números 27, 22 y 23, donde está hablando: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y esto es algo bien hermoso, porque lo que es importante destacar es que el llamado, amada familia, amados hermanos en Cristo y amigos que nos están sintonizando, el llamado lo da Dios. El llamado no lo da el hombre, lo da Dios. Y Dios había escogido a Moisés, un líder que era, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, el hombre más manso de toda la tierra. Dios había elegido a Moisés, pero el periodo de Moisés había llegado a su término. Y antes de que Moisés, el Señor, se lo llevara, le dijo: unge a Josué, que va a ser tu sucesor, porque Dios mismo había elegido a quien sucedería a Moisés, a quien reemplazaría a Moisés. Y esto es algo maravilloso, porque muchas veces como iglesia de Cristo pensamos que nosotros nos podemos llamar a nosotros mismos y ocupamos lugares o liderazgo que Dios no nos ha llamado a ocupar, y aún pastorado, aún como profetas, aún como evangelistas, aún como apóstoles o maestros, nosotros no hemos sido, o pastores, no hemos sido llamados para llamarnos a nosotros mismos. Es Dios quien elige y Dios quien unge. Y Dios le dijo a Moisés: úngelo antes de que tú partas. Y dice que Josué, amada familia, recibió el llamado de parte de Dios. Y cuando Moisés partió, fue algo maravilloso lo que Dios empieza a hablarle a Josué, porque recordemos que él iba a guiar a una multitud muy grande. Eran más de 2 millones de personas las que Josué iba a dirigir.
a la tierra prometida. Y cuando Dios levanta a Josué, le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque era una nueva temporada para él. Él ya no iba a estar bajo la protección ni bajo la guianza de Moisés. Él no iba a estar bajo el liderazgo de Moisés. Ahora Josué tenía que depender completamente de Dios y ser dirigido por Dios, ser ordenado por Dios, y tenía que saber oír la voz de Dios para él dirigir a toda una nación hacia la tierra prometida. Y eso es lo más maravilloso. ¿Saben que una de las cosas por las cuales Dios eligió a Josué es porque Josué era un hombre que no se apartaba de la casa de Dios? Era un hombre que permanecía. Cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios, cuando Moisés estaba en el tabernáculo, ¿verdad?, en la tienda que habían levantado en el desierto, dice que Josué no se apartaba de la casa de Dios. Él esperaba que Moisés descendiera, pero él siempre tenía esa comunión con Dios, y por eso Dios lo eligió. Es que Dios elige gente, amada familia, que lo ama a él sobre todas las cosas. Dios elige gente que le da el primer lugar a él. Dios elige gente que tiene una actitud correcta para ser levantado como líder, ¿verdad? Porque Josué, recordemos que había sido un hombre entre los espías que Dios había enviado para reconocer la tierra. Él y Caleb eran los únicos que habían dado buenas noticias al pueblo de Israel, creyéndole a Dios que Dios los introduciría a la tierra prometida. También Josué era la ayuda personal, ¿verdad?, de Moisés durante 40 años. Por eso Dios eligió a este hombre. Aleluya. ¿Verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? También fue de los sobrevivientes, ¿verdad?, de toda esa generación que había muerto por causa de la desobediencia y que se había quedado en el desierto. Así que es algo maravilloso el llamado que Dios le entrega a este hombre, y por eso Dios lo levanta con ese liderazgo, ¿verdad? Pero qué desafío tan grande donde Dios está con él. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un ciclo bien importante. ¿Qué dice? Sí, yo soy Jan. Yo quería decirles, mira, esa parte que decía, esfuérzate y sea valiente, eso se me hace muy importante porque no somos niños rebeldes. Él quiere un orden, y el Dios que yo conozco es un Dios de orden. Amén. Y porque hay orden, Él nos guía, es lo que está diciendo, esas promesas maravillosas que Él Amén. nos guía en el desierto. Yo me acuerdo una vez que estaba en el desierto, iba caminando a Phoenix y tomé la calle poquito mal, pero dije, pues ya sé dónde ir para regresar al 10 de aquí a Phoenix. Y en el camino, antes de ir a ese camino, Dios me dio una visión que iba a ayudarle a alguien porque se le reventó una banda. Y dije, pues está bien, llevo mi llave, y porque yo lo que estaba haciendo, cambiando la banda de mi troca para irme para allá, para ver a mi hermana y mi cuñado. Y en el camino vi exactamente lo que Dios me dio en una visión. Y había dos hombres en un carro y estaban en un carro blanco, y ese carro se le reventó la banda, y Dios me dijo, mira, ahí para, porque vas a ayudarles. Entonces me bajé de la troca y ya tenía la llave en mi bolsa, porque ya sabía que Dios me iba a poner a ayudarles. Y entonces les digo a los señores, ¿qué pasa? Y me dicen, pues se me quebró la banda, y eso es en el desierto. Esas son las cosas que Dios hace, ¿verdad? Cambia la situación muy fácil para uno, no sabiendo cómo iban a arreglar esa banda en el mero desierto donde no hay tienda para arreglar algo así. Y Dios lo vi el carro, y Dios me dijo, dé la vuelta. Y dije, ¿la vuelta? Entonces yo di la vuelta, como dijo, y comencé a caminar. Comencé a caminar para un lado de la calle, y dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces Dios me dice, mira para la derecha y vas a ver muchas bandas. Y vi, de repente había muchas bandas. Yo creo que, no sé por qué estaban ahí. Yo creo que se cayó una troca de bandas, no sé qué pasó ahí. Pero vi las bandas que él necesitaba en ese carro. Se me hizo un milagro porque yo no iba a poder hacerlo si Dios no tenía todo eso preparado para esa situación. Amén. Qué bonito es Dios cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en Él para que nos guíe en ese desierto. Aleluya. Entonces,
agarré la banda que Dios me enseñó, de repente dice, esta es, entonces la agarré, fui, le cambié la banda y luego les dije, Dios te bendiga y me fui. Y se me olvidó de eso hasta que un día mi pastor estaba contando esa misma historia, que dijo que un ángel fue a cambiarle la banda. Y dije, oh, yo me acuerdo haciendo eso, pero yo no soy un ángel. Pero ves cómo Dios pone todo en su lugar donde Él quiere. Entonces, el clave es que el pastor que me estaba diciendo eso era su papá y un amigo, no sé, que él conocía. Y el pastor oró por esas dos personas, diciendo que Dios los va a cuidar en el desierto que van caminando yo creo a San Diego, porque ahí se hace división, y si no tomaba esa calle pensando que estaba en error, no iba a poder ayudarles. Dios nos guía en el desierto. Yo siempre le doy gracias a Dios porque me usa en lo que puedo, ¿verdad? Y eso se me hizo muy bonito poder ayudarles en el desierto. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que de la nada Él hizo todo. Se ve imposible que en medio de un desierto aparezcan un montón de bandas. Bueno, pues para nosotros es imposible, es increíble, pero para Dios todo es posible. Amén. Por eso es que le habla de esta manera a Josué y le dice, levántate porque tú vas a hacer que este pueblo cruce el Jordán. Y la verdad de las cosas es que no era una cosa fácil, porque cuenta la historia que el Jordán iba rebosando de agua, y se veía una vez más, estaban en medio no era un mar, pero ahora era un río rebosando de agua. Y el propósito era cruzar ese mar, porque allá les estaba esperando su próximo ciclo que vivirían. Entonces están enfrente del mar, pero Dios le dice algo bien claro a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque cuando vemos nosotros y aprendemos que hay una realidad, ahí ellos estaban enfrente de una realidad. El río estaba imponente y era imposible cruzarlo. No era lo mismo a dos personas que cruzaron a reconocer la tierra, enviados como espías a reconocer la tierra, y como quieran, nadando, cruzaron el río, a cruzar millones de personas con todas sus pertenencias. No era lo mismo. Niños, ancianos, no era lo mismo. Pero así había dicho Dios. Y cuando algo dice Dios, cuando algo promete Dios, Él lo va a hacer. No entendemos cómo, dice mi hermano, ya no entiendo cómo aparecieron esas bandas ahí. No entendemos cómo le va a hacer Dios. Pero si nosotros le creemos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Obediencia. En estos tiempos, si algo anda buscando Dios en los hombres y las mujeres que Él está llamando en estos tiempos, es obediencia. Hombres y mujeres que se atrevan a obedecerle a Dios, no a cuestionarlo. No a cuestionarlo, porque la palabra de Dios y las órdenes de Dios no se cuestionan, solamente se obedecen. Aleluya. Porque Él sabrá, por más imposible que se vea la situación, Él sabrá cómo le va a hacer. Él sabrá cómo le va a hacer. Él tiene 1 y 1000 maneras de obrar, de hacer las cosas gloriosas. Aquí tenía razón el pueblo. Si llegan al Jordán, se desaniman. Eso desanima a cualquiera. Eso desanima a cualquiera. Un Jordán desbordado de agua desanima a cualquiera. ¿Cómo voy a llegar a mi próximo propósito? ¿Cómo voy a llegar a comenzar mi próximo ciclo de vida? ¿Cómo voy a llegar si las cosas están así? En este tiempo de pandemia que vivimos y todavía estamos viviendo, fue como el Jordán que se nos presentó a todo el mundo, a todo mundo. Que se cerrara el mundo entero, fue un Jordán que pensamos que parecía imposible de que pudiéramos cruzar este Jordán que acabamos de vivir. Muchos quedaron en ese proceso,
Muchos quedaron ahí en la orilla del Jordán sin cruzar. Muchos cruzaron. Y damos gracias a Dios por lo que Dios hizo en nuestras vidas en ese tiempo. Se veía imposible, especialmente esas personas que se infectaron, se han infectado, esas personas que perdieron un ser amado, que han perdido un ser amado a través de esta pandemia que se vivió. Pero Dios conoce todas las cosas. Dios, nada se sale del control de Dios. Les digo yo a los hermanos en la iglesia, les digo que debemos de estar agradecidos con Dios. Ya una vez que estamos aquí y que todavía estamos aquí, debemos de estar agradecidos con Dios, porque ese Jordán no fue fácil. Ese Jordán que vivimos no fue fácil. Ese Jordán desanimó a mucha gente. Hay mucha gente que todavía está, antes de cruzar el Jordán, que fue más cómodo quedarse ahí, no arriesgarse. Hay gente que se quedó, que todavía está en casa y que no se atreven a cruzar el Jordán para cumplir su propio propósito, aun cuando saben que este es el tiempo de los hijos de Dios, aun cuando saben que este es el tiempo que en medio de un mundo que está lleno de miedo, lleno de confusión, para ese tiempo Dios se guardó un pequeño remanente que predicara la palabra de Dios. Aleluya. Y para eso y con ese propósito Dios nos guardó. Entonces le digo a la iglesia que debemos de estar agradecidos con Dios. Los que estuvimos infectados y Dios nos permitió salir de esa situación, le damos gracias a Dios, porque fue una lucha tremenda, fue algo bien difícil. De igual manera, los que no se han infectado, pues con más ganas debemos de agradecerle a Dios y entender que Dios todavía tiene propósitos con nosotros, que Dios nos guardó con un propósito. Dios nos permitió cruzar ese Jordán para empezar nuestro nuevo ciclo. Vienen cosas grandes, vienen cosas poderosas. Vamos a ver la mano de Dios. El pueblo de Dios todavía le pasaban, estaban terminando ese ciclo. Pero lo que yo entiendo, lo que yo veo en ese ciclo que se está cerrando en el pueblo de Dios, vi a un pueblo que no valoró el milagro o los milagros que Dios hacía. Así es. Ellos vivían en un tiempo donde veían la mano de Dios todos los días. Desde que amanecía, ellos veían la mano de Dios. Estaban dejando un ciclo donde vivían en lo sobrenatural, porque sobrenaturalmente caía el maná del cielo. Amén. Sobrenaturalmente aparecía la carne, sobrenaturalmente le pegaban a la peña y la peña daba agua. Aleluya. Sobrenaturalmente había una nube de día. Amén. Que los cubría del calor del sol. Sobrenaturalmente había una nube, una lumbrera que les alumbraba de noche. Y vivían en ese mundo sobrenatural, experimentando la gloria de Dios. Pero no valoraron, anhelaban el mundo natural y estaban entrando en un proceso donde ya no iba a aparecer la comida, ahora tenían que trabajar por su comida, tenían que trabajar por su ropa. Estaban entrando en un nuevo ciclo, pero Dios de igual manera se iba a glorificar en las vidas de ellos, porque todavía no era solamente cruzar el Jordán, sino que tenían que conquistar. Tenían que conquistar. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, conquistar. Aleluya. ¿Verdad, hermana Nina? Así es. Por eso el título de este mensaje es Preparándote para la conquista. Dios te está diciendo, prepárate. Y tienes que, cuando Dios nos está llamando a prepararnos, es que hay que preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, estar dispuestos a lo que Dios nos está llamando para este tiempo, porque este es un tiempo maravilloso que Dios ha preparado para la iglesia. Pero es necesario que la iglesia de Cristo se prepare, es necesario que la iglesia de Cristo se santifique, porque incluso antes de que ellos pudieran cruzar, así como dijo el pastor, el Jordán estaba en la etapa de inundación por causa de las lluvias de primavera y por la nieve que se deshacía en el monte Hermón. Así que se veía el río Jordán imposible de cruzar, pero para Dios todo es posible. Amén. Pero me encanta porque Josué le dice al pueblo, prepárense. Estaban frente al Jordán, frente para cruzarlo, para ir a la tierra prometida que Dios había preparado para ellos. Pero les dijo, prepárense, santifíquense. Y esto es lo que Dios está llamando al pueblo de Dios. Yo ya te elegí, Josué, pero ahora tú le tienes que enseñar al pueblo cómo
¿cómo va a conquistar? ¿Cómo va a poseer? Y el pueblo, para poder poseer y para poder conquistar, es necesario que nos santifiquemos. Es necesario que limpiemos nuestras manos, que limpiemos nuestro corazón, que dejemos todo resentimiento, que dejemos toda amargura, que dejemos todo enojo, que dejemos toda crítica, que dejemos todo lo que nos está estorbando para poder seguir a Dios. Y decía el pastor, es cierto que muchos han estado con dolor, es cierto que muchos han estado con quebranto en su corazón, y no somos indiferentes, amada familia. Nosotros, aún yo sé que los pastores Recio y nosotros y mucho pueblo de Dios hemos estado orando por muchos que están en luto, por muchos aún que en este momento están enfermos en su cama, pero aquellos que están enfermos y que desde este momento nos están viendo, queremos decirle que nuestro Dios es todopoderoso para Amén. levantarlos de esa cama. Él tiene el poder para echar fuera todo COVID, para echar fuera toda Amén. enfermedad, Aleluya. toda malestar de tu cuerpo. Amén. Nosotros declaramos y enviamos una palabra en este momento Amén. de Aleluya. sanidad para tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, porque creemos que tenemos un Dios sobrenatural que sigue Amén. siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como hizo milagros ayer, Él los hace ahora. Así que en Amén. el nombre de Jesús te Amén. declaro sano por Aleluya. las llagas de Gracias, Cristo, Señor. porque por sus llagas nosotros fuimos curados y tú eres sanado por sus llagas. Amén. Alabamos al Señor, porque esto es algo maravilloso lo que Dios está haciendo. Estaban frente al Jordán para prepararse, tenían que estar preparados. Ellos, recordemos, amada familia, que ellos habían estado 40 años en el desierto. Amén. Habían estado por 40 años, amada familia, donde toda esa gente que había renegado, que había murmurado contra Dios, y que Dios les dijo, no van a entrar a la tierra prometida porque no me creyeron, porque no me honraron. Y Dios te dice en este momento, es el tiempo de creer. Yo sé que has pasado un tiempo difícil, pero no dejes de confiar. Y Dios te está diciendo, no te desanimes, no te desalientes, sigue confiando. Si yo hice milagros ayer, los voy a hacer ahora. Amén. Y Aleluya. lo que a veces nosotros no entendemos, que va a haber gente que Dios va a permitir que siga con nosotros, y gente que no va a permitir que esté con nosotros, porque para esta nueva temporada, para este nuevo ciclo, para este nuevo tiempo, hay gente que no va a caminar con nosotros porque no están preparados ni listos para entrar a la tierra que Dios nos va a entregar, a la bendición que Dios tiene para ti, al nuevo tiempo que Dios tiene para ti. Y aunque a veces nos duela, tenemos que entender que Dios tiene todo en control y que a Él no se le sale nada. Por eso toda esa tierra, toda esa gente se quedó en el desierto, pero Dios estaba preparando a todos estos jóvenes y enseñándoles a confiar y a creer en Dios para que pudieran recibir la tierra prometida. Dios está preparando tu corazón, familia. Dios te está preparando para que tú puedas poseer lo que Dios quiere entregarte en este nuevo tiempo. Dios te está diciendo, prepara tu corazón y tu espíritu, límpiate de toda contaminación, límpiate de toda impureza, deje ese enojo, deje esa amargura, deje ese resentimiento, entrégamelo a mí, porque yo voy a hacer grandes cosas contigo. Solamente Amén. tienes que confiar y creer en mí, porque yo voy delante de ti como Amén. poderoso gigante. Aleluya. Eso es algo maravilloso, pastor, porque así como Dios hizo maravillas con ellos todo el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, porque Dios los sacó con mano poderosa, haciendo milagros y maravillas, como decía el pastor hace un momento, estaban a punto de ver aún maravillas, ¿verdad? Sus maravillas no se habían cortado, Él todavía iba a seguir haciendo maravillas entre ellos. Prepárate, porque Dios no se ha cortado y Él va a seguir haciendo maravillas entre nosotros. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Claro, y la palabra nos enseña que Dios no solamente le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, sino que le dio las Estrategias. instrucciones y la estrategia para cruzar aquel Jordán. Se veía imponente, pero para Dios no hay nada imposible. Lo único que tenía que hacer Josué es obedecer a Dios, creerle a Dios. Y Dios le pide y le dice, ustedes tienen que dar el paso de fe. Amén. Ustedes tienen que atreverse a dar el paso de fe. ¿Verdad, hermano Jan? Sí, hermano. Pues yo me estoy acordando de una vez que en mi vida, ¿verdad? Que yo estaba desanimado de toda la vida, porque me fue bastante mal en mi vida. Entonces, Dios me dio una visión, otra vez una visión, ¿verdad? Pero esa visión me lo dio exactamente cuando me iba a casar con mi esposa Nina.
Y en la visión, Dios, Cristo, supe que era Cristo porque estaba vestido casi con puro luz y Él estaba caminando así cerca a mí. Estaba acercándose y lo estaba viendo y lo estaba viendo qué tan fuerte es con la espada en su mano. Y lo estaba viendo que cada paso que daba salía, como dust, ¿cómo se dice? Polvo. Y el polvo se convertía en oro. Y me quedé viendo los pies de él porque dije, mira, los pasos de él son perfectos. Y luego me dice, ven, vamos a la batalla. Y dije, oh, man, hasta más mal me sentí porque no era digno de ir a pelear una batalla con mi Cristo, ¿verdad? Sabiendo que mi pasado, todo lo que estaba atrás era puro fracaso. Me sentía mal. Entonces ya estaba para pasarme y dio vuelta y me dijo, ven, sígueme, vamos a la batalla. Entonces, de repente algo en mí dijo, sí, ¿qué pierdo, verdad? Ya y es pura ganancia ahora, porque si siquiera gano una, ya es ganancia para mí, porque ha fracasado bastante en mi vida. Entonces me levanté y como me levanté, comencé a caminar y me di cuenta que estaba caminando atrás de Cristo. Y cada paso que Él daba, yo metía mis pies ahí. Entonces me enseñó que Él estaba enfrente de mí peleando mis batallas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es hermoso. Amén. Eso es glorioso. Nosotros poder entender que el Señor pelea las batallas. Amén. Pelea las batallas de nosotros. Y lo tremendo del caso es que Él siempre las gana. Aleluya. Porque Él es el Dios que nunca ha perdido Así es. ninguna batalla. Así es. Entonces, aleluya. el pueblo de Dios tenía que dar su paso de fe para salir de ese ciclo y entrar al ciclo nuevo, para cruzar ese Jordán que se veía imponente, que se veía imposible. Ellos tenían que dar el paso de fe. Ellos tenían que dar el paso de fe. Lo mismo que en estos tiempos. Es usted que se ha detenido, que su vida se ha detenido, usted que está batallando para cruzar ese Jordán, para sobrepasar esta situación que estamos viviendo todavía, necesita dar su paso de fe, necesita creerle a Dios. Dios no le ha mentido, Dios nunca le va a mentir, Dios no Aleluya. le ha fallado, Dios nunca es. le va a fallar. Santo. No Amén. no le va a fallar, Dios no le va a defraudar. Sabemos que todo lo que está sucediendo, tal vez gente allá atrás, la gente que hemos tratado, nuestra gente alrededor, nos ha fallado, sí es cierto, somos hombres y fallamos, lo que usted quiera, pero Dios no va a fallar. Él te dice, esfuérzate y sé valiente, da tu Aleluya. paso de fe. Amén. Le dijo al pueblo de Dios, traigan el arca, y los sacerdotes traigan el arca, y cuando los sacerdotes entren al Jordán, en cuanto ellos se mojen los pies, cuando ellos entren, sus plantas de sus pies se entren, entonces ustedes van a ver la gloria de Dios. Pero tienen que esforzarse y ser valientes. Tienen que creer lo que les estoy diciendo. Tienen que creer a la palabra de Dios. Tienen que creer a la promesa. Y ellos obedecen a Dios. Traen el arca, van los sacerdotes, traen el arca. Para esto Dios les dice también escoge a cada uno 12 personas, uno de cada tribu, de las tribus de Israel. Y así lo hace Josué, obedeciendo a Dios al pie de la letra, sin cuestionar. Y si usted se fija en el capítulo 3, si lee el capítulo 3, usted se da cuenta cómo Josué, así como Dios le dice, así lo hace. Necesitaba esforzarse, necesitaba creerle a Dios y necesitaban dar el primer paso, porque allá les estaba esperando un tiempo de conquista. Dios les dijo que Dios les prometió que ellos iban a vencer al Jebuseo, al Eteo y a todas las tribus que estaban de aquel lado del Jordán. Dios les iba a entregar las victorias. Dios los iba a ayudar a conquistar. Y es que eso es lo que nosotros somos conquistadores. Amén. En Cristo Así somos es. conquistadores. Amén. Y es lo Aleluya. que Dios está levantando en estos tiempos. Hombres conquistadores. Aleluya. Hombres primeramente que se conquisten a sí mismos para que conquistar a otros.
Amén. Hay una conquista tremenda que viene para el pueblo de Dios. Así es. Viene algo grande para el pueblo de Dios, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que dar nuestro paso de fe y enseñarle a Dios que le creemos y avanzar y caminar en Él. Solos nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos Así es, hacer. aleluya. Si queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, si queremos hacer las fuerzas con nuestra astucia, no va a funcionar. Por eso es que hay gente que se quedó sin cruzar el Jordán, porque confiaron más en sus fuerzas, confiaron en su inteligencia, confiaron en lo que haya sido, que hayan confiado, pero no confiaron en Dios, no le creyeron a Dios y por eso se quedaron sin cruzar el Jordán. Entonces, Dios les dice, lleven el arca. ¿Qué es el arca? ¿Qué es el arca? El arca es la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, si nosotros nos atrevemos a salir a la batalla, a esta lucha diaria, sin la presencia de Dios, ahí es donde podemos fracasar. Ahí es donde podemos fracasar. En aquel entonces, la presencia de Dios estaba ahí en el arca. Allí iba la presencia de Dios. En estos tiempos tenemos de igual manera, en este tiempo tenemos al Espíritu Santo. En aquel entonces el Señor les dijo, el arca les va a enseñar cómo cruzar. El arca los va a guiar. La presencia de Dios los va a guiar a cruzar el Jordán. De igual manera, en este tiempo, la presencia de Dios, lo que Dios, la persona que está en estos tiempos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar para cruzar este Jordán. El Espíritu Santo es nuestro guía. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a traer la revelación, nos va a dar la revelación, nos va a guiar. Nos va a guiar para que nosotros experimentemos las promesas que Dios nos ha dado. Dios dice que Él nos va a hacer más que vencedores. Dios nos va a hacer esos conquistadores que nosotros necesitamos ser. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, la presencia de Dios en nuestra vida. Hermana Nina. Sí, amén, qué hermoso, ¿verdad? Es que el arca de Dios, como decía el pastor, realmente representaba la presencia de Dios, pero también el poder de Dios manifestado a través de ellos. Es que cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, su poder se manifiesta en medio de nosotros. Es el tiempo, cuando su presencia está en medio de nosotros, es el tiempo de ver sus señales y sus maravillas en medio de nosotros. Así que esto es algo maravilloso, iglesia de Cristo. Por eso Dios le dijo al pueblo, prepárense, santifíquense, porque yo voy a morar en medio de ustedes, yo voy a habitar en medio de ustedes, yo me voy a manifestar en medio de ustedes. Y yo quiero recordarles, iglesia, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y por eso es necesario que nos santifiquemos, que nos limpiemos, para que podamos estar sensibles a su presencia, a su comunión. ¿Qué hicieron ellos esos días? Buscar el rostro de Dios, amarlo, adorarlo, bendecirlo, porque era el tiempo, hermanos, cuando nosotros estamos en circunstancias adversas, en momentos difíciles donde no sabemos qué hacer, porque ellos estaban entre el Jordán y el desierto, estaban a punto de dar un paso de fe, pero no sabían qué iba a hacer Dios en medio de ellos. Pero sin embargo, cuando tú no sabes qué hacer, es el momento de humillarte delante de Dios y confiar y recordar todo lo bueno que Él ha sido contigo, cómo Él te ha bendecido, cómo Él te ha provisto, cómo Él te ha dado cuidado, cómo Él te ha dado vestido, cómo Él te ha dado pan, cómo Él te ha dado calzado, cómo ha cuidado a tu casa y a tu familia, cómo en medio de tantos seres queridos o amigos o familias o conocidos nuestros se fueron y todavía nosotros estamos vivos. Es tiempo de darle gloria al Señor y estar agradecidos con Él por lo bueno que Él ha sido con nosotros, recordando su bondad sobre nosotros, recordando todo el bien que nos ha hecho anteriormente, cómo ha bendecido nuestras casas, nuestras familias, a nuestros hijos, cómo Él ha sido fiel, cómo Él ha sido fiel para que tú puedas avanzar hacia lo nuevo que Dios tiene sobre tu vida. Y cuando su presencia está en ti, es cuando Dios te habla.
Amén. Y es cuando Dios te da estrategias. Déjame decirte, amada familia, amado hermano, amigo que nos estás escuchando, tú no puedes confrontar una situación de la misma manera que la confrontaste hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años. Para cada desafío y para cada situación adversa que tú confrontas, Dios tiene una estrategia. Dios tiene una manera diferente de entregarte la victoria. Dios quiere hablarte y mostrarte cómo tú vas a tener victoria sobre toda adversidad, cómo tú vas a vencer, cómo tú vas a revertir toda maldición en tu casa, cómo tú vas a revertir y a declarar sanidad sobre tu cuerpo, sobre toda enfermedad, cómo tú vas a revertir toda escasez, abundancia, porque ese es el Dios al que tú y yo servimos, un Dios que opera en medio de nuestras circunstancias y se hace real y transforma todo lo malo que nosotros estamos pasando en bendición. Él transforma todo lo malo en bueno, porque Dios cuida de sus hijos y es el tiempo de ver la manifestación de su presencia en tu vida. Es el tiempo de ver la manifestación de su presencia en tu casa, Amén. en tus hijos, en tu matrimonio. Si tu matrimonio se está deshaciendo, es el tiempo de permitir que la presencia de Dios esté en medio de ese matrimonio. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él toma el control y cambia las circunstancias. Amén. Y da un corazón sensible para perdonarnos, para restaurar la relación, para esforzarnos a hacer lo que a Dios le agrada. Y es ahí cuando empezamos a ver la bendición de Dios en medio de nosotros. Yo no sé qué circunstancia tú estás pasando en este momento, pero yo quiero decirte que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Cuando el pastor decía, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de dar un paso de fe, como a ellos Dios les dio instrucciones y les dijo, tienes que dar el paso, tienes que, cuando los sacerdotes se metan con el arca de Dios al río Jordán, las aguas se van a abrir. Cuando tú das el primer paso, Dios va delante de ti y empiezas a ver sus maravillas operando. Los demonios que se habían levantado en contra de tu vida y tu hogar y de tu bendición y de tu familia empiezan Amén. a huir, porque Dios va delante de ti como poderoso gigante entregándote la victoria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Y cuando dice la Biblia que ellos obedecieron y vieron la gloria de Dios, vieron cómo se abrió el mar, el río Jordán. Eso es algo glorioso. Yo creo que fue un espectáculo glorioso que se quedó en los corazones, en las vidas de ellos, ver la gloria de Dios de esa manera, porque hay cosas que nos marcan, los milagros de Dios nos marcan. Por eso es importante nosotros obedecer a Dios, creerle a Dios. El pueblo, Josué le creyó a Dios y el pueblo creyó a Josué. Dios no les falló. Dios abrió aquel Jordán y ellos pasaron. Y una vez el pueblo de Dios, la promesa de Dios se estaba cumpliendo. El pueblo de Dios una vez más estaba pasando en seco. Aleluya. Estaba pasando en seco, sin que una gota de agua les salpicara. Ya una vez que se abrió aquel Jordán, lo único que tuvieron dar su paso de fe. Eso es bien importante. ¿Verdad, hermano Jan? Sí, hermano. Yo me gozo con los israelitas, ¿verdad? Porque por 70 años ellos estaban orándole a Dios. Sácame de aquí porque yo no quiero ser esclavo. Estaban siendo abusados y no nomás eso, pero viviendo una vida miserable, ¿verdad? Feo. Entonces, después de eso, 40 más años en el desierto. Y eso también, sabiendo que ya vamos a cruzar ese mar, ya vamos a cruzar el río Jordán. Y cuando lo cruzan, imagínense qué tan contentos van a estar. Esa es una celebración. Así va a ser Dios con nosotros. Ese es el tiempo de milagros y cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, en todos nosotros que somos creyentes. Dios me enseñó eso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, solo quiero recordarles que la línea de oración es el 532-8518. Si usted quiere llamar por su petición para
pedir oración, ese es el número 915-532-8518. Y también de igual manera para que si usted quiere apoyar este canal que es de mucha bendición para compartir la palabra de Dios, y aquellos que escuchan en medio de su necesidad, Dios habla a través de los predicadores, de la oportunidad que Dios le da a cada pastor, a cada evangelista, a cada persona que comparte la palabra de Dios, y sabemos que todo esto cuesta. Entonces este canal, como todo lo que es de Dios, sale adelante con la donación del pueblo de Dios y de las personas que Dios toca y dan sus donaciones para la honra y la gloria de Dios. Entonces puede mandar sus donaciones aquí al canal a través de cheque, puede hacerlo de esta manera. Entonces, es glorioso tener un medio como este, donde podamos compartir la palabra de Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios, bendecimos este canal y este ministerio que de mucho alcance. Creo que hay muchas personas que están escuchando y que han escuchado y que Dios los ha bendecido a través de este medio. Entonces, vamos a ser generosos, vamos a ayudar a que este canal siga adelante. Y que Dios no permita que pasen otras cosas, sino que siga adelante, avanzando y conquistando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Dios pasó el Jordán, vieron la mano de Dios una vez más, y Dios cumplió su palabra. Pero no fue hasta que la presencia de Dios estaba ahí y ellos se apegaron y entendieron que sin la presencia de Dios no podían avanzar. Sin la presencia de Dios, si no se apegaban a lo que Dios les estaba diciendo, que siguieran su presencia, que se dejaran guiar por su presencia para que pudieran ver la mano de Dios una vez más. Y al ver aquel, lo puedo decir así de esa manera, aquel espectáculo de ver el río Jordán, aquel río que se detuvo y aquellas aguas imponentes que yo creo que se fueron acumulando, pero no podían pasar, porque el poder de Dios estaba ahí deteniéndolas. Ver todas esas cosas, aún nosotros solamente las leemos y nos podemos imaginar. Imagínense aquella gente que tuvo el privilegio de ver aquello, creo que marcó sus vidas. Amén. Y creo que las marcó, no solamente marcó sus vidas, sino que marcó todas sus generaciones. Así es, porque aleluya. El pueblo de Israel sigue hablando y se emocionan de tal manera como si lo estuvieran viviendo. Y eso es bueno, ver Amén. La gloria de Dios y no olvidar de dónde nos sacó Dios. Gracias, no olvidarnos lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Es por eso que este es el llamado a esas personas que se quedaron sin cruzar el Jordán, a esas personas que se han detenido, que su Jordán les ha impedido avanzar. Ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios para ustedes. El propósito de Dios iba más allá. El propósito de Dios era más poderoso en sus vidas, más de lo que está pasando. Entonces es necesario que usted se levante. La primera palabra que Dios le dice a Josué, hermana, le dice: levántate. Amén. Y esa es una palabra clave. Aleluya. Eso es algo clave. Amén. Eso es algo clave. Levántate. Eso es lo que se necesita ahorita. Es la palabra que Dios está hablando ahorita a esas personas que se quedaron Gracias, en el Jordán. Jesús. Amén. Levántate. Necesitas hacer un esfuerzo. Levántate. Sé valiente. Levántate. Gracias, Jesús. Hay cosas que Dios te va a entregar, Amén. pero no te las puede entregar hasta que tú te levantes y te esfuerces. Aleluya. Gloria a ¿Verdad, Dios, hermana? sí, amén, gloria a Dios. Esa es una palabra poderosa, la que Dios está hablándote en este momento. Oye el llamado de Dios, oye el llamado de Dios. Dios te está diciendo: levántate. Es el tiempo que ya no estés llorando. Ya tuviste el tiempo para llorar, ya tuviste el tiempo para levantarte. Amén. Ya estuviste, al pueblo de Israel, aún al pueblo nada más le dio un periodo de tiempo. Yo creo que nada más fueron unos días que Dios les dio al pueblo de Israel que lloraran a Moisés. ¿Por qué? Porque era el tiempo de dejar de llorar y entrar a la tierra prometida. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para recoger y tiempo para desparramar, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, pero hay un tiempo donde Dios nos está diciendo en este momento: iglesia de Cristo, levántate. Amén. Levántate, porque vas a ver mi gloria, porque vas a ver mis maravillas. Miren lo que Dios le dijo a Josué.
y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estoy leyendo Josué 3, 3 y 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, y a distancia como de 1000 codos, no os acercaréis a ella. Mire lo que dice aquí. A fin, dice, van a seguir el arca. Van a seguir, no pueden dejar que ese fuego se apague. Van a seguir la presencia de Dios. Van a seguir buscando mi presencia. Van a seguir buscando mi rostro. A fin, dice el Señor, y lo deja muy claro, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de andar, porque antes, nunca antes habías pasado por este camino. ¿Qué Dios nos está diciendo? Cuando el pastor te está diciendo levántate, es porque Dios ha preparado una nueva jornada para ti. Dios ha preparado un nuevo camino para ti. Él no ha dejado de abrir caminos. Él no ha dejado de preparar lugares donde tú y yo vamos a entrar, donde tú y yo vamos a poseer. Le estoy hablando ahora a los siervos y a las siervas de Dios. Dios te está preparando para recibir lo nuevo. Dice el Señor que nuevas son sus misericordias cada día. Y cuando nuevas son sus misericordias es porque Él tiene vino nuevo para darnos. Él tiene nuevas promesas que cumplir sobre nosotros. Este es el tiempo de entrar al cumplimiento de Dios. Este es el tiempo de entrar a la bendición que Dios ha preparado para su pueblo. Por eso Él te dice levántate, porque tú necesitas oír mi voz para lo nuevo que yo te voy a mostrar, porque yo te voy a decir dónde tú debes entrar y dónde tú no debes entrar. Yo te voy a decir con quién te debes asociar y con quién debes de separarte. Aleluya. Porque hay gente que nos estorba y nos detiene para recibir lo nuevo que Dios ha preparado para nosotros. También Dios te va a decir qué debes de hacer y qué no debes de hacer, qué debes de decir y qué no debes de decir, porque hasta lo que hablamos tenemos que cuidar para poder recibir la bendición que Dios tiene en este nuevo tiempo para nosotros. Por eso Él dice, nunca antes has caminado por este camino, pero yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar que yo voy delante de ti como poderoso gigante. Esa palabra la vuelvo a repetir, porque el Dios que nosotros servimos y honramos es el Todopoderoso. Su mano no se ha cortado para seguir obrando señales y prodigios en medio de nosotros. Y yo no sé en este momento qué necesidad tú tienes, pero Dios te está diciendo levántate porque yo estoy contigo. Confía, cree en mí, no te desanime, no te desaliente. Yo voy a ayudarte, yo te voy a sostener, yo te voy a introducir a la nueva tierra que tú estás preparando. Yo te voy a entregar lo que tú tanto has estado esperando. Quizás hay personas que están ahí atrás de cámara viéndonos, que quizás no tienen papeles. Yo quiero decirte que Dios tiene todo el poder para darte tus papeles. Yo quiero decirte que Dios tiene todo el poder para liberarte de los enemigos que se han levantado en contra tuya. Dios tiene poder para abrirte camino. Si tú no estás teniendo trabajo ahora, Dios tiene el poder para darte trabajo. Si tú quieres los sueños de abrir una empresa, este es el nuevo tiempo donde Dios te va a ayudar para que puedas abrir esa nueva empresa, porque los lugares que se cierran son los lugares que Dios está abriendo. Lugares aún que, déjame decirte, aún no solamente secularmente, pero también dentro de los ministerios. Hay iglesias que han estado cerrando, pero hay iglesias nuevas que se van a levantar llenas del poder y de la gloria de Dios, porque Dios va a estar en medio de ti. La gente que dejó el lugar y la posición que Dios les entregó, y Dios está quitando aún líderes para darte ese lugar a ti. Líderes que han sido preparados en los secretos, como lo fue preparado Josué para llevar el liderazgo que Dios tiene para ti. Por eso es importante que tú estés listo, que tú estés preparado, porque Dios tiene algo maravilloso que entregarte. Aleluya, gloria a Dios. Es una palabra poderosa. Levántate. Es una palabra que trae un gran reto. Así es. Porque tal vez nosotros no podemos entender, los que estamos aquí, no podemos entender cómo alguien puede estar ahorita desanimado, lo que sea, pero entendemos que es un gran reto. Cuando estamos pasando por la situación, es un gran reto. Levantarse, hacer el esfuerzo, tomar la palabra de Dios como dice, levántate, esfuérzate. Entonces, sí se va a necesitar, para levantarse, sí se va a necesitar esfuerzo, sí se va a necesitar valentía, se va a necesitar que acciones. Pero es que este es tiempo de accionar. Aleluya. Este es tiempo de accionar. Ya no podemos estarnos
quejando. Si algo aprendió el pueblo, yo creo que es que duraron 40 años para llegar a ese momento, y todo fue por sus quejas, todo fue por su rebeldía. Y eso es lo que tenemos que cortar. Eso es lo que Dios quiere que termine. Ese ciclo de quejas, ese ciclo de estar lamentándonos. Cuando hay algo más grande por delante, como hay algo más poderoso para conquistar. Y eso, ahí es donde Dios nos quiere ver. Ahí es donde Dios nos está viendo, más bien. No nos quiere ver, Él ya nos está viendo ahí. Nosotros nos vemos una realidad, pero hay una verdad en la palabra de Dios que nos dice: esfuérzate y sé valiente. Nada ni nadie te va a poder hacer frente. Aleluya. Todo lo que pisare la planta de tus pies te lo entregaré. Aleluya. Pero esfuérzate y sé valiente. Santifícate. Búscame, agrádame. Amén. Siempre y cuando, dice, te acuerdes de lo que Dios lo que Dios le predicó, Dios le enseñó a Moisés, sus estatutos, y de igual manera tú tienes que seguir los estatutos de Dios, tienes que apegarte a la palabra de Dios, y cosas grandes vas a hacer, cosas grandes van a suceder. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sí, mire, me gustó esta palabra que se llama, que se dice Jordán. Jordán es, Jordán, ¿verdad? Jordana. Es journey. Y para mí es jornada. Esta palabra es nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, o en esta vida más bien. Y es maravilloso que podemos usar o recordar que Dios está con nosotros. Amén. Y Él está en nuestros caminos, en nuestros asuntos. Él está en todo lo que somos nosotros. Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos. Entonces ya sabía qué iba a ser nuestros pasos. Entonces lo animo que caminen con Cristo, porque es mucho más fácil. Amén. Amén. Gloria a Dios. Con Dios es mucho más fácil. Amén. Solo, de una vez le decimos, solo no va a poder. Solos no podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Gracias. Pero con Él en nuestra vida, sabiendo que la persona del Espíritu Santo está con nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, que es nuestra guía, y que Él nos va a guiar a la victoria, Él nos va a guiar a conquistar, y vamos a conquistar cosas grandes en Él, cosas poderosas en Él. Gloria a Dios. Tenemos mucho que compartir. Quisiéramos que no hubiera pasado el tiempo, pero el tiempo está pasando, hermana Nina. Amén. Para despedirnos. Amén. ¿Quiere que oremos? ¿O nada más una pequeña palabra? Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Amada familia, si algo se le debe quedar en este momento, es solamente recordar que el Dios al que usted y yo servimos es un Dios sobrenatural, y que va más allá de nuestras expectativas y de lo que nosotros podemos hacer. Dios tiene todo el poder. Solamente deposita tu carga, tu ansiedad, lo que tú anhelas en tus sueños, tus visiones, entrégaselos a Dios. Y si tú te haces alianza con Él, si tú te unes con Él, si tú te rindes a Él y le dices: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, vas a empezar a ver su mano con poder obrando a tu favor y a favor de tu casa y de tu familia. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar este canal. Sabemos que este canal es de bendición para su vida. Y recuerde la palabra de Dios. La palabra que compartimos hoy no es una palabra nuestra. Es lo que Dios puso en nuestro corazón compartir, porque sabemos que usted tenía necesidad de esa palabra. Así es como Dios se mueve. Créale a Dios. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo, que Él va a hacer cosas grandes en su vida. Que Dios le bendiga.